Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto. Bueno, pues esta noche hablando sobre la cultura política en nuestro país, es uno de esos temas que están ahí, que están subyacentes, todo el tiempo ocurren cosas y pues si se llama cultura, quiere decir que son cosas de largo plazo, casi estructurales, por un rato por lo menos. Yo soy de los que pienso que las culturas se van modificando, no sé qué piensen los colegas, pero en fin, a ver qué nos dicen ahora ellos. Y bueno, yo quisiera presentar al maestro Miguel Calderón, que es profesor investigador de la Ibero. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Al doctor Luis Ochoa, profesor investigador de la UAP, muchas gracias por acompañarnos también. Y a Raúl Vázquez, al maestro Raúl Vázquez, también profesor investigador de la UAP. Buenas noches. Pues muchas gracias por acompañarnos y a ver este tema de cultura política. ¿A qué se le llama cultura política? Digamos, para que podamos entendernos, ¿no? Y que yo sea el primero en comprender ese término. Yo me puedo imaginar una cosa, pero seguramente es mucho más preciso de lo que yo me puedo imaginar. Así que pues les rogaría que nos platicaran un poquito de qué se trata, qué es esto de cultura política. Bueno, la cultura política se refiere al conjunto de valores que la población comparte acerca de cómo debe conducirse en los asuntos de la toma de decisiones. En los asuntos de decidir, por ejemplo, quiénes deben de tener los liderazgos y la legitimidad que se les da a estos liderazgos. En México la cultura política es muy singular, venimos de una tradición política muy importante que tiene implicaciones históricas en nuestra conducta y en nuestra acción con respecto al poder. Me parece que uno de los conceptos que más ayudan a comprender la cultura política mexicana es un concepto weberiano, que es el patrimonialismo, que es que hay una suerte de entendido de que el que ejerce el poder se apropia de él. Y esta suerte de entendido va de los dos lados. La sociedad lo acepta así y quienes ejercen el poder están completamente convencidos de que así es. Me parece que la caricatura, hay muchas de estas que se pueden dar, pero una caricatura reciente, muy nítida de ello es el director de Conagua tomando un helicóptero y sorprendido de que la sociedad se indignara porque estaba haciendo un uso inapropiado de un bien público, ¿no? Claro. Porque estaba convencido y incluso la sociedad, una parte de la sociedad también ve este tipo de acciones de usos personales para necesidades personales como algo normal. Y yo creo que ese es uno de los problemas principales que estamos teniendo hoy en la cultura política, donde este componente se ha vuelto muy fuerte y donde ha desdibujado de alguna manera también la confrontación política de las ideas y de intereses distintos que representan, por ejemplo, los partidos. A ver, ya hay muchos conceptos ahí metidos, vámonos uno por uno. Como Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? Como diría. Entonces, a ver, Luis, si quieres, retomando la parte propiamente de la definición de lo que es una cultura política, a ver si estás de acuerdo con lo que se dijo. Sí, porque por supuesto hay un compendio de valores, pero también hay un compendio de prácticas en la cultura política. Obviamente la cultura se va renovando con el paso de las generaciones, con la reconfiguración de las instituciones, y la cultura política también consiste en aquellas aspiraciones que pueden tener ciertos grupos, ciertos sectores de la sociedad, incluso hasta las aspiraciones que podemos encontrar distintas en las regiones que componen el país. Suponemos que las aspiraciones de un regiomontano son fundamentalmente distintas en términos políticos que las aspiraciones de alguien que vive en Tabasco o que vive en Guerrero. Por lo tanto, lo primero que hay que señalar es que el concepto de cultura es tan amplio y abarca tantos aspectos de la vida política que, por supuesto, lo que lograremos hacer aquí es quizás dar una pequeña introducción. Y con respecto al patrimonialismo al que hacía referencia Miguel, también complementarlo con que en México estamos tratando de dilucidar cuál es el contenido de nuestra cultura política, porque por un lado nuestras ambiciones de democracia liberal
obviamente se topan con la realidad de otro tipo de prácticas autoritarias, corruptas, falta de rendición de cuentas, y eso es lo que particularmente a mí me ha interesado, sobre todo en el análisis de la opinión pública sobre la cultura política en México. Pero suscribo lo que dice Miguel, por supuesto que hay una lógica patrimonialista, como él señalaba, quien llega al poder asume que es dueño no solamente del poder, sino de todo aquello que está alrededor del poder, el espacio público, utilizar espacios públicos para hacer fiestas personales, utilizar recursos públicos para el uso de Pero ya cada vez la sociedad aguanta menos, ¿no? Digo, ya... Ciertamente. Parece que aguanta menos. Parece, vámonos, Raúl. Bueno, yo siempre le hago del malo y empezaría a decir que tenemos un gran problema en ciencia política. Coincido contigo, la cultura es una cosa viva, ¿no? Entonces, la tomamos de una manera como muy fija, muy dada desde la ciencia política, y tan solo pensar que es el objeto de estudio de la antropología, ¿no? El debate sobre qué es la cultura sigue vigente, sigue muy polemizado. Entonces, yo creo que si dialectalizamos todo esto que entendemos pues, por cultura, quitaríamos los malos entendidos, porque ahorita que Miguel mencionó a lo de Weber, yo particularmente me gusta Weber, pero siento que la tipificación ideal acartona, ¿no? Entonces, este libro que hizo eco en los 60, finales de los 60, el de Cultura Cívica, escrito por Almon y Verba, que marca mucho la pauta de lo que entendemos hoy por cultura, ¿no? da una tipificación de cultura como muy fija, ¿no? A nosotros, porque México es uno de los estudios de caso que se estudia en este libro, nos dice que somos una cultura política súbdita. Es decir, como si viniera genéticamente, pues a nosotros aguantar todo, ahí están los jefes. Es mi punto, que eso ya... Eso ya yo creo que tendríamos que ver que cuando se habla de cultura participativa, pues yo no he conocido un país donde haya tanta participación como en este país. Lo que se soslaya es que a la par hay un ejercicio sistemático represivo, porque bueno, sabemos que no les tengo que repetir las cifras, cuántos activistas desaparecen. Entonces, que es una cultura política participativa, sí. Yo creo que aquí, para empezar, bueno, tendríamos que empezar por un entendimiento, y Luis lo mencionó muy bien, es un nivel de percepción, pero yo aparte de la regionalidad me metería el estrato, ¿no? En mi opinión, creo que las clases medias son las más perdidas en cuanto a cultura política. A esto que decías tú, si hay una molestia, pero no se sabe de qué se está molesto, ¿no? Y esto nos lleva a que si la quieres mejorar, ¿cuáles son tus demandas en términos políticos? Claro. A ver si podemos ir desenmarañando, porque sí está un poquito, para los que no somos politólogos, enredado. Pero decías al principio, Miguel, que es un poco los valores, digamos, los valores con los cuales uno está dispuesto a aceptar un liderazgo, a ver si es o no legítimo, ¿no? Más o menos así lo mencionabas. En ese sentido, ¿cómo se vería, digamos, esos valores, si se han trastocado o no en los últimos 15 o 20 años después de digamos, de los 90, en donde pues empieza a haber ya una efervescencia, digamos, de oposición? El PRI pierde la mayoría en el Congreso en el 97 y luego la presidencia en el 2000 y ya la regresamos otra vez, pero digamos, han pasado cosas en estos últimos 20 años. ¿Y ahí cómo se vería esta parte de valores que mencionaban ustedes? No sé. Yo creo que Raúl tiene toda la razón. La cultura es una cosa que se mueve y en México la cultura política se ha movido mucho. Yo creo que una distinción que nos puede ayudar mucho a distinguir es que de repente pensamos que la cultura política está relacionada directamente con la forma de participación electoral y esto no es así. Tiene que ver, o sea, con la constitución de los liderazgos, del poder, de las decisiones, y eso puede adquirir distintas formas. Ahora, en México ha habido una transformación enorme. Hubo una cultura política postrevolucionaria que se consolidó tras el cardenismo y en esa etapa del milagro desarrollador en México. Se consolida una cultura política que encuentra su primer parteaguas en el 68, o en los 60, porque está el 66, sí. Pero el 68 es muy simbólico en ese sentido, porque aparece un ingrediente que no estaba en la cultura política mexicana, que es la idea de ciudadano. Y aparece también la noción de los ciudadanos vinculados a la idea democrática. Y yo creo que a partir de ahí empieza una larga marcha de transformaciones que fueron generando una idea de participación, no solamente de movilización, sino de participación democrática,
en México, que encuentra su gran momento cumbre, o sus dos momentos cumbres, en el año 2000 y en el año 2006, con un momento anterior que fue ya el acelerador, que fue en el 88, pero ahí me parece que se da el gran cambio político. Me parece que a partir del 2006 hay un restablecimiento paulatino de la vieja cultura política. O sea, se relegitiman viejas formas de ejercer el ejercicio del poder porque se desdibuja la opción democrática y se desdibuja la oposición en México. Entonces, todos parecen que están más interesados en el ejercicio propio del poder para ejercer una forma de patrimonialismo, una forma de hacerse recursos, y se debilita este impulso democratizador. No ha acabado y está adquiriendo nuevas formas, como las candidaturas ciudadanas, por ejemplo. Bueno, nos tenemos que ir como en medio minuto, pero digamos, como pregunta para ustedes, regresando, además de retomar lo que acabo de decir. Esta evolución que mencionabas, surgida a partir de lo que es la participación, digamos, activa, política, ¿sería, digamos, el motor? Es decir, ¿sería lo que subyace detrás de estos cambios o hay algunas otras cosas? Si quieren, nos vamos a un corte, regresamos, estamos con ustedes en SEI, en Contexto, volvemos en un minuto. No se vayan.